Las armas biológicas. Este programa sobre armas biológicas y su aplicación en la guerra o atentados biológicos consta de una pequeña introducción, una parte histórica sobre este tipo de armamento, la técnica ocupada por los manipuladores, análisis y reflexiones sobre el tema en base a mi postura, la cual expongo, que es fundamentada en tesis y libros de los mejores investigadores sobre el tema, incluso del área logística militar. Mi posición es que el coronavirus es un arma biológica. En un video posterior analizaré qué busca específicamente instaurar el nuevo orden mundial y la élite después de este ataque mundial, en todo tipo de áreas: logística, geopolítica, sociológica, biotecnológica, tecnológica, analizando todo en base a los más grandes escritores distópicos del mundo y de otros autores destacados. Este video solo relata hechos, historia, datos científicos totalmente fidedignos y comprobables. Introducción. El caos y todo lo que representa y su posterior consecuencia, que es el desastre y el desorden, son para ciertos grupos de élite tierra fértil para lograr sus objetivos. Sobre todo el objetivo económico de apropiarse de la mayor cantidad de bienes tangibles e intangibles. La depredación y la acumulación del capital y del poder objetivo central de la élite. Existe un dicho popular que siempre se ocupa en este tipo de casos, y es: a río revuelto ganancia de pescadores. Quienes no pueden soportar el golpe o el shock deberán quedar sometidos al nuevo orden que se instaura después del caos, ya sea económico, social, medioambiental, etc. Este shock o golpe es casi siempre provocado por la guerra o el terrorismo, por parte de la élite oculta, o como fundamentan escritores como Orwell o Huxley, terrorismo desde los mismos gobernantes contra sus gobernados. Gobernantes quienes son el instrumento del poder oculto o gran hermano, como lo llama Orwell. Pero para ir al tema central, en este caso nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué arma o instrumento podría provocar el caos o el desastre en la población, que fuera efectivo, certero y llegara a gran cantidad de personas, como decía Orwell? La respuesta podría ser la bomba atómica, tal vez. Pero ¿qué pasaría? La bomba tendría un efecto expansivo, terminaría con la vida de muchas personas, de todas clases sociales, inevitablemente provocaría el caos. Existe un pero. ¿Qué pasa con las propiedades, tierras agrícolas, ríos, aguas, mares, animales, minas, industrias, etcétera? Es obvio que quedarían contaminadas, no solo por años o décadas, quedarían contaminadas por siglos, lo que significa costos y pérdidas incalculables para los bolsillos de la élite. Y aún más, sufrirían los estragos de una bomba atómica mundial la misma élite y sus seres queridos. No habría búnker o isla paradisíaca en medio del océano que resistiera años de contaminación radioactiva. Es por eso que la respuesta más certera es que el nuevo armamento ha evolucionado, tal cual como lo describen los autores que ya comenté, Orwell y Huxley. ¿Y qué pasaría si a este objetivo de control de la población se le sumaran más objetivos, como analizaremos posteriormente? Lo que transformaría al arma biológica como arma multipropósito, con diferentes fines, como pueden ser experimentos sociales, experimentos médicos. Las nuevas armas contra la población son tan específicas y avanzadas que ya son dirigidas certeramente sin tener mayor costo de fabricación, como veremos más adelante. Basta un laboratorio de nivel medio y del cultivo y ya pueden ser dirigidas solo a personas o grupos de personas, incluso a segmentos de la población, sin tocar o bajar el valor de los bienes, productos y servicios de un país. Es más, si ocupamos la ecuación correcta de esta élite tecnócrata, subiría a corto plazo el valor de los bienes, propiedades, terrenos y recursos para la élite, ya que podrán apropiarse de ellos a bajo costo, mediante los bancos y las ultraterroríficas hipotecas, aprovechando de la desgracia de las personas.
Recordemos además que no solo nos endeudamos nosotros las personas, sino que es 100% seguro que nos endeudaremos como Estado, con usureros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, deudas a las superpotencias. Esto no sería nada si la deuda fuera solo eso, dinero, pero la deuda aumenta día a día y aún más. Lo duro es las políticas económicas y sociales que nos dictarán e impondrán los estados. A los estados, esas inocentes, entre comillas, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, de las cuales solo ganan los bancos intermediarios y los grandes empresarios, quienes nos explotan y esclavizarán. Neoliberalistas extremos. Acá vemos los ganadores del caos y una de las razones del por qué lanzan las bombas y los virus. Estas son las nuevas armas, biológicas, químicas, y más adelante conoceremos seguro la nanotecnología. Sin perjuicio de las mencionadas antes, aparecen también las armas de control social, como la hipnosis de masas e ingeniería social. Si seguimos además las ideas de los teóricos de la conspiración, posterior a los ataques con armas biológicas se aplicará la fórmula del nuevo orden mundial, problema, reacción, solución. La famosa vacuna o antídoto, píldora mágica, que será fabricada y vendida por los mismos complotadores o terroristas, y que seguramente ya está en poder de la élite y sus familias. Además, seremos parte de un cambio histórico, absolutamente desconocido, que será el gran paso al transhumanismo, el reemplazo poco a poco de nosotros por máquinas o robots que nos reemplazarán 100%, como por ejemplo 100 trabajadores u obreros o temporeros serán reemplazados solo por una máquina que no cobra sueldo, no gasta en comida y, lo más importante en este momento, no se contagia por virus o enfermedades. Siempre estará trabajando los 7 días de la semana. Como vemos, un futuro oscuro y frío, del cual hablaré en videos siguientes, donde nos encontraremos con otro de los genios escritores de distopías, como es Philip K. Dick, que relata este mundo terrorífico para nosotros y que ya está a la vuelta de la esquina. En este programa nos abocaremos a lo contingente que son las armas biológicas, virus, hongos y bacterias, altamente peligrosas para los seres humanos y que traen consecuencias tanto a la vida y salud de las personas, como para la economía de los pueblos. Y esto produce, como lo llama Aldous Huxley, específicamente el cambio del entorno social y económico, provocando un shock y estrés extremo en las personas y sociedades, sobre todo en las clases bajas, y que logra el control y el sometimiento absoluto del individuo. Para comenzar, veremos qué dicen las leyes internacionales al respecto. La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de las Armas Bacteriológicas o Biológicas y Toxínicas y sobre su destrucción de 1972 fue el primer tratado de desarme multilateral que prohibía la producción de una categoría completa de armas. Fue creada con el objetivo de complementar el Protocolo de Ginebra de 1925. Protocolo sobre la prohibición del empleo en guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos. El Protocolo de Ginebra adolecía de no decir nada acerca de la producción, almacenamiento o transferencia de ellas. Todo muy bonito en el papel, ambos textos legales, pero lo principal es que estos textos no dicen nada de cómo se verificará que se cumpla el convenio, sobre todo por las superpotencias. De lo anterior es fácil deducir que en la guerra sucia, la guerra secreta o como se le quiera llamar, existe chip libre para que la mayoría de las superpotencias tengan laboratorios, en los famosos, entre comillas, límites legales, en que se desarrollan virus, hongos y bacterias, que caratulados como investigaciones científicas y médicas,
Se desarrollan experimentos y cepas cada vez más potentes y resistentes de estos elementos biológicos, que son armas latentes y que podríamos conocer o ya estar conociendo. Esto es más que posible. A veces la realidad supera la ficción y la amenaza biológica es realidad auténtica. Está la investigación científica, entre comillas, llevada a cabo en determinados laboratorios, como el ultra conocido Fort Detrick en el estado de Maryland, Estados Unidos, o en sus equivalentes de la ex Unión Soviética, Sargovsk y Sverdlovsk, y en el antiguo Ekaterimburgo. Otros países avanzados, como Gran Bretaña y también en vías de desarrollo, disponen de laboratorios capaces de producir agentes biológicos naturales y modificados. La obtención de la materia prima necesaria no es difícil y el procedimiento de fabricación posterior está al alcance de un laboratorio de recursos medios. Los manuales médicos sobre la guerra biológica enumeran hasta 36 agentes potencialmente utilizables como armas biológicas. Para entrar en el tema de las armas biológicas es imprescindible conocer cuál es la historia, muchas veces ocultas, de la utilización de las armas biológicas en las diferentes épocas de la historia. He aquí un leve resumen. Históricamente se tiene noticia de la utilización por diversos procedimientos de material infectado para hacer daño al enemigo en conflictos de todos los tiempos. La contaminación deliberada del agua y alimentos y el uso de microorganismos directamente o de sus toxinas o de animales vivos con capacidad de generar sustancias tóxicas han sido usados en conflictos pretéritos, al igual que la utilización de tejidos previamente inoculados con gérmenes patógenos o el favorecer modificando las condiciones del entorno, la acción de vectores biológicos de transmisión. La exposición de indígenas en América a la acción de gérmenes patógenos ocurrió durante las primeras fases de la conquista y colonización de España. Dado que nunca habían estado expuestos a estos gérmenes, la mortalidad fue extremadamente alta. La peste, el cólera, la viruela y la fiebre amarilla figuran entre las enfermedades cuyos microorganismos productores han sido elegidos y siguen siendo en su mayoría a lo largo de todos los tiempos. Se pueden distinguir tres etapas en la historia, a saber, la inicial del siglo XIX y después desde el 2001. La etapa inicial abarca desde tiempos pretéritos hasta el fin del siglo XIX. El procedimiento se puede calificar de artesanal y los métodos utilizados fueron la contaminación deliberada del agua y alimentos, el uso de armas, de microorganismos y animales tóxicos y vivos, los tejidos impregnados previamente y la modificación del entorno. En cuanto a la contaminación deliberada del agua y alimentos, los productos más utilizados para contaminar pozos, fuentes, ríos, graneros y alimentos en general eran el estiércol y cadáveres en descomposición o infectados de peste o viruela. Estos eran introducidos en el lugar a contaminar e incluso en algunos asedios se lanzaban con catapultas, sembrando el pánico entre los defensores. Tal fueron los casos de la batalla de Tórtona en el siglo XII, en el sitio de Cafa en Crimea durante el siglo XV y más cercano a nuestro tiempo en el asedio de Reval de Tallinn, Estonia, por el ejército ruso en 1710. En este sentido también se usan humos pestilentes producidos por las combustiones diversas de cadáveres o de animales detestados por diversas culturas como el cerdo, que aprovechando la dirección del viento se dispersan hacia el enemigo a batir. Por lo que atañe el uso de armas y de animales con capacidad tóxica vivos, la impregnación de flechas, lanzas y espadas con estiércol o con materiales de cadáveres en avanzado estado de descomposición o infectados de viruela o peste constituía el método de elección en esta etapa.
Así, Aníbal utilizó recipientes de cerámica repletos de serpientes venenosas que lanzó por medio de catapultas en la batalla naval de Eurímedon para vencer al rey Eumenes de Pérgamo en el año 190 a.C. Respecto a los tejidos impregnados, utensilios y vestimentas previamente impregnados de material contagioso como cólera, peste, viruela, donados después generosamente a la población a la que se quería afectar, fue un procedimiento que Gran Bretaña y Francia utilizaron para la lucha contra las tribus indias del Canadá en el siglo XVIII, cuyas poblaciones nunca expuestas antes a estos gérmenes fueron rápidamente diezmadas. En Estados Unidos, durante la Guerra de Secesión, en 1861 a 1865, un oficial médico perteneciente a la Confederación fue acusado de intentar introducir ropas infectadas de fiebre amarilla en el campo enemigo. Finalmente, por lo que concierne a la modificación del entorno, como era conocida la relación entre agua, mosquitos y enfermedades, algunos ejércitos recurrieron a la inundación previa de zonas con el fin de desencadenar epidemias para posteriormente ocupar el territorio de forma más fácil. La malaria o paludismo es un buen ejemplo en este sentido, y es lo que hizo el ejército napoleónico en Mantua. En el siglo XX comienza la etapa científica, el desarrollo artesanal primero e industrial después, de la producción masiva de determinados microorganismos para su utilización como armas biológicas. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 fue el escenario de experimentación de este tipo de armas, aunque sin duda fueron las armas químicas las que se utilizaron masivamente en esta contienda. Diversos agentes biológicos fueron desarrollados por Alemania, como el Bacillus anthracis, Yersinia pestis y Vibrio cholerae, así como diversos agentes fitopatógenos para afectar las cosechas, fundamentalmente el trigo, y los zoopatógenos como el muermo para infectar a los caballos del ejército francés. De cualquier manera, no está clara su utilización efectiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, se utilizaron agentes biológicos en la guerra preliminar entre Japón y China en Manchuria, 1940, al dispersar por fumigación aérea Yersinia pestis sobre la ciudad de Ningpo, causando cerca de 500 muertos. El escuadrón 731 del ejército japonés en su base de Manchuria realizó investigaciones secretas utilizando prisioneros de guerra chinos en su mayoría, pero también norteamericanos. Los cobayas humanos fueron expuestos a la peste, antrax, sífilis, entre otros agentes, y la observación abarcaba desde el contagio a la autopsia. A los responsables máximos, como el general Shiroichi y sus colaboradores inmediatos, a cambio de su ayuda a Estados Unidos en este campo, se les garantizó la inmunidad. Solo 8 médicos y enfermeras japoneses fueron condenados, entre otros hechos, por haber viviseccionado a pilotos norteamericanos. Por su parte, Estados Unidos había creado en 1942 un servicio de investigación para la guerra que trabajó con antrax y toxina botulínica. El periodo denominado como Guerra Fría conoció un gran desarrollo de la investigación biológica entre las décadas de los 50 a 80 del pasado siglo. Fort Detrick, del estado de Maryland en Estados Unidos, era el centro secreto donde se realizaron investigaciones con los agentes biológicos antes mencionados y donde se llevó a cabo su posterior almacenamiento. Un total de 465 científicos en una o varias ocasiones fueron imprevistos cobayas humanas por errores de manipulación, y hubo 3 víctimas mortales. En sucesivas ocasiones, diversos agentes biológicos manipulados de menor
patogenicidad de lo habitual fueron dispersados en aeropuertos, metros y en ciudades para demostrar su vulnerabilidad, utilizando diversos artilugios como maletines perforados, paraguas lanzadores o bombillas repletas de material infectivo. Había convencimiento posible por la deserción a Occidente del responsable del programa de investigación soviético denominado Biopreparat, Viktor Pasechnik, de que en el entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desarrollaban planes similares, pero en mayor escala, que hizo que se incrementara en Estados Unidos el presupuesto en este campo. El programa Biopreparat tenía sus redes en Sarkov, cerca de Moscú, y en Sverdlovsk, en Siberia. Un escape de anthrax en la localidad en 1979 causó cerca de 100 muertos, pero oficialmente no se reconoció y se comunicó que la causa era la ingesta de carne en mal estado. La Unión Soviética fue acusada de utilizar micotoxinas, causantes de la lluvia amarilla, en el sudeste asiático en los conflictos de 1950 y en 1980. Sin embargo, no se demostró su implicación, incluso después del pertinente estudio por científicos norteamericanos, típico de los norteamericanos, policías del mundo. Todos son culpables menos ellos. En 1980 al 2000 se asiste a la utilización en Estados Unidos y en Japón de agentes biológicos por grupos terroristas o sectas. En 1984, en el estado de Oregon, los miembros seguidores de la secta del gurú Rajneesh produjeron 751 casos de salmonelosis, aunque no hubo víctimas mortales. Fue el primer uso masivo de un agente biológico de carácter terrorista. El laboratorio del rancho de la secta no había tenido que ser registrado por su pequeño tamaño e inicialmente no se pudo inculpar a nadie por falta de pruebas. La llegada desde Fort Detrick del investigador Bill Patrick y su hallazgo de un incubador de bacterias en el laboratorio del rancho fue definitivo para cerrar el caso. ¿Por qué? ¿Qué hacía un incubador de bacterias en un laboratorio médico? Años más tarde, en 1995, se dispersa polvo de anthrax en Tokio y ricina en el estado de Minnesota. En Ohio, en 1996, se esparce Yersinia pestis utilizando el correo. Se conocía la posesión por Irak de agentes biológicos, y ojo, eran adquiridos en el American Type Culture Collection, empresa con sede en el estado de Maryland, que albergaba la mayor colección de cepas de gérmenes del mundo, y es considerada una biblioteca mundial por dedicarse al préstamo de cepas a los científicos de todo el mundo cuando iniciaban sus investigaciones. En 1986, Irak había adquirido varios gérmenes y toxinas, entre ellos 3 tipos distintos de anthrax, 5 variantes de botulismo y 3 clases de brucelas, disponiendo de vectores para su dispersión. Estas compras se repitieron a lo largo de los años 80 mediante empresas de importación y exportación general, incluyendo en 1988 una cepa de anthrax, la 1196-6, desarrollada en Fort Detrick. Nadie, pero nadie, prohibió en aquel momento las ventas hasta que el servicio secreto norteamericano lo sugirió en 1989. La Primera Guerra del Golfo, en 1991, evidenció la existencia en poder de Irak de vectores no biológicos, misiles, proyectiles de artillería, dispersores por fumigación,
tanques acoplables a aviones cargados en ocasiones con armas biológicas y químicas. Por último, después, en el 2001, la percepción de un gran peligro por el uso de agentes biológicos modificados o no por grupos terroristas es real después del 11 de septiembre del 2001. El temido anthrax es utilizado en varios estados de la Unión mediante el correo postal, produciendo varias víctimas mortales. Funcionarios del Capitolio, trabajadores de correo y de medios de comunicación fueron víctimas de estos atentados. 23 casos, produciendo ello auténtico pánico en la población. Se dispara la adquisición de mascarillas, máscaras antigas, sistemas de precintado de puertas, ventanas en Estados Unidos. Las compañías de seguro evalúan en facturas billonarias los daños que causaría la utilización de un agente biológico en la ciudad de tamaño medio. En el 2003, y con el proclamado objeto de inutilizar las armas de destrucción masivas, químicas y biológicas que se suponía que tenía almacenadas Irak, se inicia la Segunda Guerra del Golfo. Hasta el momento no se ha encontrado ningún tipo de esas armas. Como podemos percatarnos, el uso de las armas biológicas ha sido recurrente a lo largo de la historia del mundo, como una alternativa más para ganar un conflicto o dominar algún sector de la población. Es un pensamiento lícito creer que el virus que se ha adoptado actualmente podría ser un arma biológica multipropósito y también entender fácilmente cuál sería su objeto: el control de la población, experimento social, shock económico para instaurar el nuevo orden, ya sea para apropiarse a bajo costo de bienes, recursos y propiedades de un país, control casi instantáneo de los estallidos sociales que se están produciendo. Todo esto y muchas cosas más, ideado supuestamente por parte de la élite mundial y el nuevo orden. Es muy fácil comprobar que otra característica técnica es en el plano táctico y geopolítico. El uso de las armas biológicas, en este caso un virus, es práctico y económico. A continuación, haré un desglose de las razones técnicas y económicas del uso de las armas biológicas. Esto en base a los textos y análisis en estudio. 1. El virus a esparcir debe ser altamente patógeno, esto es, tener capacidad de enfermar a sujetos susceptibles. 2. Debe ser altamente infeccioso. Esto quiere decir que el patógeno en pocas cantidades del microorganismo debe infectar. 3. Debe ser virulento o causar enfermedad grave. 4. Debe tener un corto periodo de incubación desde la entrada del virus. Aquí existe una pequeña ecuación. Debe existir una dosis inicial alta del virus. Deben ser fáciles las vías de entrada, por ejemplo, vías respiratorias. Debe ser altamente contagioso y multiplicable. Y además se deben dar factores de salud del huésped. 5. Debe ser altamente transmisible. Acá existen dos formas: de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, ya sea de persona a persona. De manera indirecta, mediante un vehículo, objetos materiales, por ejemplo, ropa o utensilios. B. Por medio de un vector o insecto. C. Por medio de gotillas u otras partículas esparcidas por aerosoles o por material infectado que contengan los microorganismos. Estas partículas pueden permanecer suspendidas en aire durante mucho tiempo o descender a la tierra por viento o haber removido el terreno, reaerosolizándose. Han de ser de pequeño tamaño para poder llegar a los alveolos. 6. El virus debe tener alta letalidad. Esto es, debe tener alta cantidad de fallecidos. 7. Debe ser estable. Esto es, debe permanecer en cuanto haya frío, calor, humedad, sequedad, luminosidad y contaminación. 8. Debe ser dependiente. Esto quiere decir que el virus sobreviva posteriormente mucho tiempo después de ser esparcido. De los puntos establecidos anteriormente haré un paréntesis. El virus
o coronavirus cumple con todos los requisitos y aún más. Se podría agregar una característica que hace este virus más resistente a lo conocido, ya que los estudiados se dan mucho mejor en el frío y en la humedad. Pero estamos observando todos los días que en países cálidos y húmedos de más de 40 grados, el coronavirus permanece activo y altamente contagioso, como en el caso de Brasil, y también en climas cálidos y secos como el norte de Chile, donde hay varios brotes. Todo esto personalmente me causa preocupación extrema, ya que es algo nuevo y casi invencible en aspectos de dependencia, resistencia y permanencia en los virus. Los otros aspectos técnicos en la dispersión de los virus es que entran al organismo por la vía respiratoria, de 0,5 a 5 micrones, lo que permite que pase las barreras de resistencia del sistema respiratorio alto de nuestros cuerpos. Puede penetrar por la conjuntiva del globo ocular, la herida de la piel, además de la ingesta por el agua u otro alimento. Se pueden agregar que incluso los manipuladores, aparte de las formas naturales ya descritas de esparcir un virus, pueden hacerlo por otro tipo de vectores, ya sea por forma líquida, incluso de manera más eficaz en polvo que contenga los microorganismos y que queden suspendidos en el aire. Los manipuladores pueden usar también insectos como los mosquitos infectados y que en su picadura pueden contener enfermedades como la malaria o el paludismo. Pero llegamos al tema polémico y contingente. ¿Cuáles son las formas modernas y actuales por las que los manipuladores pueden esparcir los virus? Entre ellas encontramos una enormidad, y eso que son armas convencionales conocidas hoy en día por todos, como las bombas de aviación, granadas de mortero, misiles especialmente diseñados y equipados de gran alcance, estratégicos o de alcance menor, tácticos, son utilizados para transportar los agentes biológicos. Se consigue trasladar a distancia suficientemente segura el proceso de diseminación. También puede ser por la fumigación, desde el aire con aparatos a los que se acoplan tanques especiales. Es importante la limpieza del avión a su regreso y antes de la salida del piloto. Aviones no tripulados también pueden ser utilizados, o los drones, mediante sabotajes de sistemas de almacenamiento y conducción de agua, del proceso de fabricación y transporte y almacenaje de alimentos. Los aerosoles es el sistema ideal para lograr los objetivos de esparcir los virus. Los sistemas de aerosoles liberan partículas que no son retenidas en el aparato respiratorio alto debido a su pequeño tamaño, comprendido en 0,5 y 10 micrones de diámetro, consiguiendo que permanezcan mucho tiempo en suspensión y puedan ser inhaladas en dosis suficientes para producir cuadros muy graves que se presentan con una sintomatología diferente a la habitual, dado que la vía de entrada y la cantidad del microorganismo difieren del cuadro natural. También existen los generadores de aerosoles, capaces de superar técnicamente a los aerosoles habituales. Dentro de los signos clínicos que indicarían que estamos frente a un ataque biológico y que a mi juicio se dan en el caso del coronavirus son: 1. Curva epidémica corta. Las epidemias demoran semanas en propagarse, pero en el caso del coronavirus se expandió por el mundo entero en semanas. Los síntomas se presentan en semanas o días, desde que se incuba el virus, pero el contagio fue casi inmediato y exponencial, lo que denota claramente un ataque biológico nunca antes visto. 2. Incremento explosivo de la morbilidad y mortalidad. En el caso del coronavirus, la morbilidad, incremento del número de enfermos en el tiempo en una determinada población, y la mortalidad es el aumento del número de muertes en el tiempo en una determinada población. Calza completamente con estos dos factores. 3. Síntomas inusuales en enfermedades conocidas.
Como ejemplo, el coronavirus no se parece en síntomas a nada conocido y recién se está determinando cuáles son todos los síntomas que van apareciendo. Además, que ataca mortalmente a sujetos determinados, por ejemplo, los ancianos. Síntomas inusuales que indicarían una manipulación genética. 4. La aparición en lugares inusuales de la enfermedad, en zonas no endémicas. Para mí, este es uno de los signos principales y más obvios de un ataque biológico. La enfermedad aparece en China. ¿Y qué hace el coronavirus en Sudamérica, Norteamérica, en zonas tropicales, desérticas, etcétera? Todos al mismo tiempo. 5. La aparición del virus en zonas de mucha acumulación de gente. Este es un signo obvio de ataque biológico. 6. El único signo que aún no se ha descubierto y que quizás nunca se descubrirá es el método como lo diseminaron. Como ejemplo, la teoría de la conspiración diría o culparía a los famosos chemtrails o aviones que tiran gas desde el cielo. En cuanto a los criterios de empleo de las armas biológicas, esto quiere decir el valor económico y logístico por parte de los terroristas del poder oculto o gran hermano, la élite o quien sea, para ocupar las armas biológicas. Es casi increíble y nadie creería el detalle de lo barato que es fabricar armas biológicas. Utilizar armas biológicas por kilómetro cuadrado y que produzca grave daño a la población es de un costo insignificante o casi valor cero en relación al costo que tendría un arma convencional. De hecho, es por mucho más la más barata de las armas. Esto no se informa absolutamente de nada a la población. Ventajas del uso de las armas biológicas por parte de nuestros opresores o manipuladores. Capacidad de alto potencial incapacitante y o letal con pequeña cantidad de agente biológico. Capacidad de autorreproducción del arma. Dificultad de detección. No produce daños en el material. Causa confusión. Produce impacto y alto impacto psicológico. Asegura el temor y el pánico en la población. Influye en la moral de los pueblos. Influye en la economía. De las ventajas del uso de las armas biológicas para nuestros opresores, nos pasamos a cuáles serían los inconvenientes para nuestros opresores del uso de las armas biológicas. En primer término, es que se les escape el virus y se haga incontrolable, lo que está pasando actualmente y está a la vista de todos. El inconveniente máximo para los manipuladores de la élite es que sean descubiertos, sean apresados y juzgados, lo que es idílico o un sueño para nosotros, y puede que nunca ocurra. Existen además otro tipo de peligros, los llamados incidentes ROTA, sigla en inglés de otros incidentes distintos al ataque. Son sabotajes, accidentes, desastres naturales como terremotos y efectos colaterales de bombardeos que pueden causarse en fábricas de productos químicos o farmacéuticos, centrales nucleares, laboratorios biológicos, edificios singulares o inteligentes alcanzados por error, que afectados pueden producir la diseminación de diferentes productos o virus que afecten a la población y que se encuentren en ellos. ¿Cuál es la clasificación médica de las armas biológicas? Atendiendo a las diferentes formas de vida y sus productos capaces de causar enfermedades y ser utilizados como armas biológicas, se distinguen en la naturaleza las bacterias, las riquecias, las chlamidias, los hongos, los protozoos, los virus y las toxinas.
Las bacterias. Su número es muy elevado y se citarán exclusivamente aquí las que están consideradas como principales armas biológicas y recogidas como tales en los manuales sanitarios de las organizaciones militares. Tenemos el anthrax o carbunco, la peste bubónica, el cólera, la salmonelosis, la Francisella tularensis, la tularamina, la Escherichia coli, la afección intestinal inespecífica y el muermo. Las riquecias, microorganismos parásitos obligados. Para su supervivencia es necesario que vivan en determinados ambientes, de características similares a las bacterias, pero que a diferencia de estas tienen una célula para reproducirse. La fiebre Q, el tifus exentemático epidémico y la fiebre manchada de las montañas rocosas. Las schlamidias, parásitos intracelulares obligados al igual que las riquecias, que constituyen un grupo de bacterias con orden propio y con complicado ciclo reproductor. Producen infecciones genitales, conjuntivitales, intestinales o respiratorias. Se destacan, por ejemplo, las neumonías. Los hongos, muy extendidos en la naturaleza, crecen en forma natural sobre todo en medios de gran humedad. Se reproducen por esporas. Su acción patógena es especialmente grave en enfermos con el sistema inmunológico deprimido. Podemos nombrar el histoplasma capsular, la histoplasmosis, Coccicoides immitis y la coccidiomicosis primaria. Los protozoos, microorganismos pertenecientes a la familia de los parásitos, derivado del griego el que come a la mesa del otro. Realmente todos los microorganismos son parásitos, sin embargo, por convención, se reserva este término de las enfermedades parasitarias a las producidas por los protozoos. Se citan, por ejemplo, la malaria o el paludismo. Los virus, constituidos por un virión o partícula viral típica formada por un núcleo o zona central de ácido nucleico, bien ARN, ácido ribonucleico o ADN, ácido desoxirribonucleico. Precisan una célula para su reproducción y este mecanismo recibe el nombre de replicación. Las subdivisiones de los grandes grupos resultantes se basan en características inmunológicas, histopatológicas, patogénicas, epidemiológicas y de semejanza genética. Se citan a continuación las principales afecciones causadas por virus con interés potencial de ser armas biológicas, sin citar el grupo y el subgrupo de pertenencia de las partículas virales, ya que sería demasiado prolijo. Tenemos la viruela, la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica, el dengue, la fiebre hemorrágica por ébola, la encefalitis equina del este de Norteamérica, la encefalitis equinas del oeste de Norteamérica, la encefalitis equina venezolana, la gripe común, la fiebre de Lassa, la fiebre de Junín, la fiebre de Marburg, la fiebre del Valle del Rif, la fiebre corana y la fiebre chikungunya. Las toxinas, definido con anterioridad, merecen señalarse por la gravedad de las afecciones que producen. Las procedentes de microorganismos, algas y plantas son el botulismo por 7 toxinas diferentes, la gangrena gaseosa, la enterotoxina del Staphylococcus B, la tetrodotoxina y el ricino. La utilización como arma biológica requiere otra clasificación que recoja las características organolépticas de los microorganismos y toxinas, su comportamiento en el medio ambiente, los criterios de empleo y el impacto sociosanitario que producen. Así se consigue una clasificación operacional que reúne los principales agentes biológicos críticos utilizados como armas. Se consideran 3 categorías de agentes biológicos, que son denominadas A, B y C. Las A la constituyen aquellos microorganismos y toxinas que se caracterizan por fácil diseminación y transmisión, causan alta morbilidad y mortalidad y producen un inmenso impacto sociosanitario y crean auténtico pánico en la población.
Acá podemos citar los siguientes agentes y la afección que causan: la variola mayor, la viruela, el Bacillus anthracis, el anthrax, el botulismo, la Yersinia pestis, la peste bubónica, la Francisella tularensis, la familia de los filovirus y fiebres del ébola y de Marburg, la familia de la arenavirus y fiebres de Lassa y Junín. La categoría B, formada por microorganismos y toxinas con las siguientes características: 1. Diseminación y transmisión de dificultad media. Causan baja mortalidad y alta morbilidad, o sea, gran número de enfermos. Producen necesidad de refuerzo en el servicio sociosanitario e impacto medio. En este grupo tenemos lo siguiente: la fiebre de Malta, el muermo, la encefalitis equina venezolana, encefalitis del este y oeste de Norteamérica, la gangrena gaseosa, la enterotoxina del estafilococo B, la afección intestinal, la salmonela o salmonelosis, la disentería, el cólera. Y la categoría C, se incluyen aquí los agentes caracterizados por fácil diseminación y transmisión. Causan alta mortalidad y morbilidad. Producen necesidad de refuerzo en el servicio sociosanitario e impacto medio. Son gérmenes emergentes susceptibles en mayor medida de ser modificables por la biotecnología. Entre los que destacan son la fiebre amarilla, la tuberculosis multiresistente, el virus Nipah y el virus Anta. Los trabajos realizados en laboratorios de investigación de armas biológicas se han centrado fundamentalmente en los pertenecientes a la categoría A, donde se clasifican las bacterias, los virus muy patógenos, cuyo nombre produce pavor y que han producido a lo largo de la historia y producen aún en condiciones normales un número elevado de enfermos y causan alta mortalidad entre ellos. Las enfermedades infecciosas se caracterizan por presentar síntomas y signos generales inespecíficos, como malestar general, sensación de laxitud, de cansancio, febrícula o fiebre, dolor muscular, cefalea, sensación de sed. Es evidente que no indican nada que pueda servir para el diagnóstico final. Esta sintomatología vaga se acompaña de síntomas más específicos que centran el problema y que en términos generales pueden ser cutáneos, abdominales, respiratorios, vasculares, neurológicos. No siempre es así y algunos cuadros se presentan combinados con otros síntomas. La sintomatología digestiva incluye náuseas, vómitos, dolor abdominal localizado, generalizado, diarrea inespecífica o acuosa, con presencia de sangre o de mucosas. La sintomatología expuesta no es específica de ningún cuadro. La salmonelosis, la infección por shigella u otras a nivel gastrointestinal son indistinguibles entre sí. El cuadro respiratorio de las entidades nosológicas infecciosas no es específico. Síntomas como tos, expectoración, disnea, dificultad respiratoria, hipoxia, disminución de oxígeno son de presentación común. Hay un hecho que ayuda al diagnóstico en este punto y es el estudio radiológico. Una simple radiografía de tórax nos orienta acerca de si se trata de una neumonía típica por un neumococo o atípica, viral como el actual SARS en China. Si produce algún cambio específico, como en el anthrax por inhalación, que es el aumento significativo y simétrico del mediatismo, formado por las estructuras no pulmonares del tórax. La afectación vascular de las enfermedades infecciosas puede corresponder a signos de colapso vascular, con hipotensión arterial causada por deshidratación debido a la diarrea y los vómitos, como ocurre en el cólera, o de ser debido a fenómenos hemorrágicos causados por la acción directa del agente biológico o de la toxina.
alterando el mecanismo de coagulación como ocurre en las fiebres hemorrágicas debido al virus ébola, el virus de Junín o del Valle del Rift. Los síntomas neurológicos son muy variados. La dificultad de elevación de los párpados, de la movilidad ocular, de intensa astenia con dificultad de movilización general junto a la dificultad respiratoria sin fiebre, haría pensar en una intoxicación por alguna de las 7 toxinas causantes del botulismo. Si hubiera un antecedente de ingesta de alimentos en conserva, el diagnóstico sería muy probable: cefalea, aturdimiento, desorientación, rigidez de la nuca, delirio, letargo, síntomas de déficit focal, motores, sensitivos del lenguaje o visuales. Crisis convulsiva son algunos de los síntomas que pueden presentarse, solos o combinados en bloque, en las diversas encefalitis, como las equinas del este o el oeste o la venezolana. La fiebre Q presenta una sintomatología semejante a la descrita. La presencia de sintomatología combinada gastrointestinal, respiratoria, vascular, etc. es un factor de gravedad y de mal pronóstico. Se trataría de un proceso séptico que afecta a toda la economía corporal causado por viremia o bacteriemia. Como conclusión, con los síntomas nombrados ya sabemos el por qué la cantidad de síntomas diferentes, inestables y graves que se están dando hoy en día a los pacientes con coronavirus. Respecto a las formas de protección contra las armas biológicas, no detallaré nada acá. Solamente diré que es obvio que los países desarrollados del primer mundo no están teniendo la infraestructura ni el equipamiento necesario de emergencia para enfrentar una enfermedad de estas características. Por lo tanto, menos lo tendrán los países del tercer mundo como Chile, ya que si tuvieran el equipamiento de emergencia necesario, el arma biológica no serviría para nada. Por lo tanto, la élite no podría cumplir sus fines. El Fort Detrick y sus planes armamentísticos. El plan, que supuestamente no fue utilizado jamás, surgió en los laboratorios del Fort Detrick en Maryland, Estados Unidos. Los científicos que allí trabajan tenían como un ejercicio, por si alguna vez fuera necesario, la producción de un cóctel biológico que llevaría la sorpresa primero y el desconcierto después, donde se diseminara. Los 3 agentes biológicos que fueron utilizados son la enterotoxina del estafilococo B, el virus de la encefalitis equina venezolana y la riquexia causante de la fiebre Q, Coxiella burnetii. Ninguno de estos agentes causa una alta mortalidad, pero sí tienen un alto poder incapacitante. Su periodo de incubación abarcaría desde las 3 a 6 horas que corresponde a la enterotoxina del estafilococo B, con dolor muscular, fiebre alta, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Los 3 a 7 días que necesita la encefalitis equina venezolana para comenzar a manifestarse clínicamente con dolor de cabeza, aturdimiento, letargia, signos de déficit focal, síntomas generales como fiebre, malestar general. Y desde los 10 a 20 días que precisaría la fiebre Q para su actuación. Afectaría un 2% de la población en lugar donde fuera diseminado y produciría un alto impacto sociosanitario, pánico e impotencia en la población. En la actualidad, la denominada biología negra es posible y en laboratorios no controlados se pueden manipular agentes biológicos inofensivos y transformarlos en armas biológicas peligrosas. El premio Nobel Ledersberg dijo: el avance biotecnológico es como fabricar bombas de hidrógeno y venderlas en los supermercados. No estaba desacertado, porque es posible por internet comprar genomas, información genética de gran número de microorganismos
y para su reproducción basta poner un sistema multiplicador. Son muchas las posibilidades que la biología moderna ofrece. Se nombran a continuación algunas de esas posibilidades. Lograr la manipulación de agentes con seguridad. Conseguir que las vacunas actuales sean ineficaces por la modificación de los agentes. Hacer que las nuevas afecciones sean difíciles de identificar y tratar. Producir confusión de sintomatología. Desarrollar nuevas toxinas creadas a medida. Crear agentes biológicos dotados de propiedades de otros microorganismos y hacerlas más virulentas, haciendo necesario vacunar a continuación a los propios contra la acción de estos agentes modificados. Dotar a agentes biológicos de especificidad étnica. Es conocida la mayor presentación de algunas enfermedades en determinadas razas. Producir modificación genética humana por la acción de algunos agentes. Reproducir microorganismos, virus desde el material sintético. Producir virus troyanos que, una vez introducidos en el organismo, precisan tiempo para cumplir su función. Como vemos, el material que expuse en esta ocasión es de algunos años atrás, por lo que nos damos cuenta que el coronavirus cumple con varias de estas características. Con ello, la propagación deliberada de enfermedades en el hombre y los animales y la utilización de agentes fitógenos en medios agrícolas será un hecho.